Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias como siempre por la compañía. Vamos a hablar esta noche, entre otras cosas, de campaña electoral, de campaña política. Cada vez falta menos, nos vamos acercando de a poquito al 26 de octubre y vamos a conversar con el oficialismo en este caso. Cómo está viendo el Frente Amplio la marcha de esta campaña, lo que dicen las encuestas, cómo va el gobierno. Qué mejor de conversarlo con la primera senadora del oficialismo, con la senadora Lucía Topolansky. En segunditos conversamos con la legisladora del MPP. También en nuestro programa sobre el final del mismo, ley de inclusión financiera, qué pasa con ese eventual default de la República Argentina y su impacto acá en Uruguay, qué dicen las cámaras. Bueno, vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercios, con Pereira, a propósito de ese impacto y también estas afirmaciones que ha realizado sobre la normativa de inclusión financiera que él dice es una especie de gran hermano. Ya ha tenido respuesta del gobierno, del propio ministro de Economía. Vamos a conversarlo con Pereira también en el programa de hoy. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Se cumple mañana un año del trágico asalto a la sucursal del Correo en el barrio Pocitos. Incluso habrá un reconocimiento por parte del ministro del Interior, sí, Eduardo Bonomi. Es verdad. Vamos a conversar con los sindicatos policiales. ¿Qué cambió de aquel entonces a hoy? ¿Cómo recuerdan ese episodio? Marcó sin dudas a la policía de Montevideo. Bueno, será parte de lo que conversaremos con el sindicato policial aquí en Entre Líneas. A ver qué pasó con ese famoso protocolo de acción que se reclamaba, entre otras cosas, y también los dispositivos de seguridad para los policías. Es un buen momento, un año para recordar aquel episodio y ver, en definitiva, cómo están los efectivos de la Policía Nacional en ese sentido. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Entre Líneas le consultó a los candidatos presidenciales sobre diferentes temas, algunos de impronta presidencial, otros sobre un eventual gobierno. La mayoría contestó y vamos a compartir las respuestas, algunas muy interesantes, aquí en nuestro programa. Bueno, desde ya les anticipo que hay algunos candidatos que, bueno, no respondieron a estas consultas. Capaz que ya es bueno, Daniel, ir adelantando. Hay dos candidatos que no contestaron. Exactamente. Tres sería, Tabaré Vázquez, Pero Bordaberry y Rafael Fernández. El resto contestaron y vamos a compartir todo esto. Bueno, eso vendrá en los próximos minutos también aquí en nuestro programa. Y ahora, si me acompañan, con muchísimo gusto vamos a recibir a la senadora Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, senadora, tanto tiempo? Buenas noches. Bien. Bien. Bueno, aquí andamos en esta recta. En la recta casi, final, ¿no? Sí. A propósito de esta recta, ya no apuestan, dicen, ni una torta frita por Tabaré Vázquez, por el triunfo de Tabaré Vázquez. ¿Daña la carrera electoral del Frente Amplio este tipo de vaticinios? ¿Quién dice eso? Luis González. Ah, bueno. No, yo creo que el Frente Amplio es el partido que tiene más chances. Sigo pensando eso, y porque estoy, entre otras cosas, convencida que al Uruguay y a la gente le fue mejor con el gobierno al frente. Y bueno, la gente tiene sentido común. ¿No le hace caso entonces a los vaticinios de las encuestas? No, las encuestas no son vaticinios, son técnicas, Está ¿no? bien, sí. Y yo las escucho y las tengo en cuenta, pero también se han equivocado mucho. Por ejemplo, González se equivocó en el resultado del plebiscito de la ley de caducidad, anunció el triunfo de ese plebiscito, lo cual después generó un drama porque la gente empezó a festejar un resultado y después no era. Pero además, si en aquella campaña, si le hubiéramos dado total bolilla a muchos encuestadores, Pepe no era presidente. Entonces, son indicadores que se hacen sobre tramos de población, a veces se hacen solo por teléfono de línea. ¿Y son condicionantes para el electorado? Yo no creo que lo condicionen para decir, todo el mundo está pensando esto, yo también voy a ir ahí. Porque la gente no es más politizada en Uruguay. Capaz que en otro lugar es así. En Uruguay la gente le gusta opinar de política y sabe de política. Y yo la única duda que tengo es que es cómo se hacen esas proyecciones, ¿no? Que no son sencillas porque, por ejemplo, las encuestas que se hacen telefónicas son por teléfono de línea. ¿Cuánta gente queda teniendo teléfono de línea y cuántas familias hay que solo tienen teléfono móvil? Entonces,
ese detalle, que no es menor, hace que haya un público sobre el que se encuesta y otro público sobre el que no se encuesta. ¿Habría que regular la actividad de las empresas encuestadoras? No, yo creo que con lo que está recontra Está bien. bien. Porque esto es una técnica. Está bien, sí. Es decir, en realidad, 1000 años para atrás, yo recuerdo bien, acá había una sola encuestadora que era la Gallup, que no era nacional, y empezaron a llegar esas técnicas, y esas técnicas después acá hubo gente que se formó y que empezó a trabajar, y hay gente muy seria en esto. Y con esa salvedad, con ese margen de error y teniendo en cuenta las técnicas que se utilizan, haciendo esa salvedad, ¿creía usted que Mujica iba a terminar con el 60% de simpatía en la gente de su gobierno, como va a dar la sensación terminará? A mí no me llama la atención, porque yo también le doy mucha importancia a la encuesta de la vereda, de la calle, de los boliches. Y cuando nosotros a veces salimos, por ejemplo, mire, en el día de ayer a mí me faltaba fruta, no habíamos podido ir a la feria porque de mañana vino gente a mi casa. Y entonces un domingo de tarde salimos un poco a recorrer a ver si encontramos algún boliche abierto. Entonces lo dejé en la puerta y entré a comprar. Cuando salí había una multitud en torno al Fusca. Entonces eso es lo que llamo la encuesta de la calle yo. Es decir, esa gente y gente que venía corriendo, porque después la gente se entera por el celular y mira que anda Pepe por aquí y por allá. Esa encuesta de la calle, el afecto, por la cercanía que el presidente dio, a mí lo tengo percibido desde hace mucho tiempo y por eso no me llama la atención. Eso se traduce, supongo, en compromiso de cara a futuro. ¿De alguna manera tiene que ver con lo que va a ser el futuro, tanto del presidente como el suyo, en el Senado, por ejemplo, en el próximo Senado? La lista 609 Sí. al Senado va a estar encabezada por Mujica. Está claro, sí, sí. Y la lista nosotros la vamos a presentar en pocos días, pero nosotros en esa lista recalcamos también nuestro apoyo a los 4 ministros que están vinculados al MPP y alcaldes, compañeros que son alcaldes que nosotros tenemos que han hecho un buen desempeño y demás. Tiene muchos símbolos la lista, ¿no? ¿Pero usted va a ser una senadora full time o va a ser como dijo el presidente, se anunció que va a ir al Senado para algunos temas puntuales y va a dejar su lado abierto? No, yo he sido una esclava de la bancada y de las responsabilidades porque los senadores tenemos 5 o 6 comisiones y entre lo que uno tiene que estudiar o entrevistas que tiene que hacer, el funcionamiento de la comisión y después los plenarios, lleva tiempo, lleva mucho tiempo y bueno, y a veces uno tiene que abordar un tema de cero. Bien, le pregunto sobre la campaña, ¿cómo está viendo la campaña? Yo estoy contenta con la campaña, primero, porque el Frente Amplio fue el primero que salió. Resolvió en su fórmula y el programa ya lo tenía resuelto y entonces salió. Eso un poco obligó a adelantar los tiempos de los otros. Ahora, siempre el que sale primero tiene una ventaja. Y además le dio un encare a la campaña muy participativo. Yo no en la totalidad de las actividades, pero en muchísimas he acompañado la fórmula, en otras han sido otros compañeros de mi sector, porque nos vamos turnando, porque también hay labor parlamentaria en este momento. Y bueno, por ejemplo, mañana yo no puedo estar en Buenos Aires, irán otros compañeros, porque hay sesión. Entonces, me gusta como ese encare que se le dio de cara a cara, en donde al micrófono van los vecinos, van legisladores, van los ministros, es decir, no es un speech político largo, clásico. No, son oratorias más cortas, más salpicadas y más dinámicas. Hay mayor exposición también en eso. El otro día, sin ir más lejos, senadora, al doctor Vázquez, un militante, le dijo, déjame hablar del pasado y hablame del futuro, ¿cómo me vas a enamorar? Ahí Vázquez se enojó un poco. ¿Usted qué hubiera respondido allí? Lo que pasa que yo le hubiera dicho que
el futuro tiene sentido en una continuidad histórica. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo esto. Yo desde que me conozco como militante, mire que hace años que milito, siempre estuve preocupada por el tema de la tierra, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer esa, por lo menos en una frase, esa referencia para poder contar hoy o mostrar hoy cosas muy interesantes que hizo el Instituto de Colonizaciones, porque esa es la realización de esa idea. Ahora, si yo no hago ese leitmotiv de que viene de atrás, que es una preocupación que estuvo y que ahora empieza a verse como una realidad, entonces yo, las cosas quedan medio como caída del cielo, porque hay una tendencia a banalizar la política y los programas y hacerlo todo light. ¿Por qué lo dice? Y lo digo porque no se puede, no se ha mostrado. El programa del Frente yo sé lo que contiene, es un mamotreto. Uno podrá decir es insalubre para leerlo, le puedes hacer todas las críticas que quieras. Pero está ahí hace más de un año y el que quiso conocerlo lo conoce. Ahora, el programa sintetizado de los blancos todavía no lo he visto editado. El de los colorados no sé si lo sintetizaron entre las dos patas. Y he oído que alguno de los partidos menores, el Partido Independiente capaz que no, pero de los otros partidos menores que recién están formando las comisiones para elaborar el programa. Entonces, estamos a 60 días. ¿No es un poco banalizado ir en tiempos tan cortos? Hay cosas que son difíciles de estudiar para un programa. Y para exponer esto, para de alguna manera exponer a los partidos que usted dice no tienen sintetizado el programa, ¿por qué no se concreta, se cristaliza un debate? Porque veo que el sistema político le está reclamando mucho a Tabaré Vázquez un debate. Si es tan así, hay tranquilidad de lo hecho y del programa que se tiene. ¿Usted comparte que Tabaré Vázquez no debata? Sí, pues yo creo que no sirven para nada los debates. Yo puedo tener el mejor Pero no serviría, por ejemplo, para esto, para exponer... Pero fíjese una cosa, yo le voy a decir, yo puedo tener las mejores habilidades. Nosotros, por ejemplo, en el Parlamento tuvimos una espada fantástica, que era la de Fernández Huidobro. Nadie podía debatir con él porque lo derrotaba. Fue así, todo el mundo lo sabe. Tirios y troyanos. Era dificilísimo polemizar con él, porque es un hábil polemista. Pero eso no quiere decir que esa condición que él tenga lo haga un hábil candidato. En el otro extremo, yo no voy a hablar de los míos, pero podría hablar de otra gente. Sendik, padre, rara vez dio un discurso público, era un hombre de fogón. Sin embargo, tenía una influencia notable entre la gente que él trabajaba. Dicen que Irigoyen en Argentina nunca dio un discurso. Entonces, ¿la polémica es el centro de la vida política o es un escenario que porque en Estados Unidos se hace? Yo vi el de Chile. Sí, todos los candidatos juntos. Dividieron 10 candidatos, cada uno habló medio minuto. ¿Qué conclusión sacó la población de eso? Ninguna. Entonces, a mí me parece que la política es razón y es corazón, ¿no? Las dos patas, tiene emociones y tiene razones. Ahora, pero la gente que nos está viendo, senadora, se preguntará, ¿por qué Vázquez cuando venía atrás debatió con Sanguinetti, debatió con el doctor Ramírez y ahora no quiere debatir? ¿Porque va primero? Capaz que hizo esa experiencia y la conclusión de esa experiencia fue que no servía, era perder tiempo. Entonces, puede haber muchas razones. Ahora, no es crucial. No pasa la política por el hecho de debatir. O no. Además, no es sencillo acordar reglas de juego para un debate. Lugares neutrales. En Uruguay no existen neutrales. Acá hay los neutrales de la AUF, los neutrales en Uruguay no existen. Somos 3.300.000 y todos nos conocemos el pédigre. Entonces, es muy difícil esto. Obviamente que hay conductores radiales o televisivos
que más allá de que no sean neutrales, tienen una actitud imparcial, interesante y que podría promover eso, pero ¿qué tanto puede definir un voto eso? Yo no tengo esa percepción. Muy bien. Ahora, doña María, si usted va al barrio y le da el micrófono y ella puede plantear algo, de eso no se olvida más. Bueno, me comprende la general de la ley y en todo caso nosotros nos ofrecemos. No sé si entraremos en la calidad neutrales, pero por acá nos ofrecemos en todo caso. Senadora, a propósito de temas de fondo, le han reclamado, y ahora vamos a ver al doctor Lacalle Pou, a propósito de algunas iniciativas que se han manejado desde el oficialismo, plantearlas en el próximo gobierno. Por ejemplo, la eliminación del IRPF a los aguinaldos. Y en las últimas horas, Lacalle Pou decía esto a propósito de este tema. Véalo. Está presentado el proyecto de ley por los diputados del Partido Nacional. Obviamente la Constitución establece que necesita iniciativa del Poder Ejecutivo. Está ahí, está ahí. Si lo que dice el doctor Vázquez fuera consecuente sus dichos con sus hechos, pasado mañana, se puede votar la derogación de esa parte del IRPF. Una de las que tendremos que mejorar. Y capaz, no esperar hasta el 1 de marzo. Y este aguinaldo, no seguirle metiéndole las manos en el bolsillo a la gente. Depende, entre otros, del doctor Tabaré Vázquez. Este es un típico ejemplo de política superficial, de cuerpo entero. Porque una reforma tributaria es una cosa seria. Cuando nosotros la hicimos probablemente la reforma más profunda en años del Uruguay. Siempre dijimos que iba a ser evolutiva, que iba a estar en construcción. Y bueno, y en un momento dado empezamos a estudiar el tema de cómo contaba el IRPF en los momentos de los aguinaldos, ¿no? De julio, del medio aguinaldo. Y bueno, llegamos a la conclusión, después de discusiones, de que sí, de que eso tenía que estar en el próximo programa. Y lo tenemos y lo vamos a hacer. Pero esto que acabamos de ver es la imagen de esa que yo digo. Cuando se habla, él mismo dijo la otra vuelta y después se desdijo, que en 5 años salute con todos los asentamientos. Es demostrar que la complejidad de una política social no pasó por esa cabecita. Entonces eso es lo que yo digo. En realidad el Partido Nacional está en un momento muy difícil, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué difícil? Acaba de saltar que en las filas de ellos hay un narcotraficante, el señor Bosch, narcotraficante, procesado por narcotraficante, cosa que han querido disimular y que fue suplente, era vicepresidente de la Junta Departamental. Esto es un escándalo. Pero allí el directorio... Es el primer partido de todo el país donde aparece en sus filas un narcotraficante. Pero allí el directorio... ¿Qué le parece? Si no estará en problemas el Partido Nacional. Pero el directorio, allí el Partido Nacional, actuó, digamos, rápidamente, le suspendió los derechos partidarios a Bosch. Bueno, eso era lo mínimo que podía hacer. Ahora, ¿no se dieron cuenta? Nadie conocía las amistades de Bosch en Durano. Es así, Durano. Bueno, pero vio que hay legisladores del Partido Nacional que han dicho, nosotros suspendimos rápidamente los derechos partidarios de Bosch, pero no le agradecimos los servicios prestados a Silva como sí lo hizo el gobierno. No tiene nada que ver, porque Silva no es un narcotraficante. Y el volumen de los delitos completamente desproporcionado. Ahí eso también habla de la superficialidad. Una cosa es la acusación que tiene Silva, que es un delito al lado del narcotráfico miserable, y además Silva no se le agradecieron los servicios. Nosotros respetamos la resolución de la justicia, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Colaboró con la campaña de alguno de la interna Bosch que su dinero... Esas preguntas se tienen que hacer. Por eso yo digo, el Partido Nacional está en problemas. Usted dice o sugiere que tal vez el narcotráfico pudo haber colaborado con la campaña del Partido Nacional. No sugiero nada. No, pero yo hago preguntas. Por eso, me hago la pregunta,
Bueno, Nunca, para preguntarlo... en la historia de este país no había habido, no hay un partido, ni el Colorado, ni el Independiente, ni el PERI, ni todos los partidos nuevos que hay, ni el Frente Amplio, que en su fila saltara un narcotraficante. Eso capaz que en México, en Colombia, algún lugar así, sí. Entonces, a mí me prende una luz de alarma roja muy fuerte a 60 días de las elecciones. A propósito de lo de ACE, senadora, allí, a ver, ¿cuál fue el principal error, por así decirlo? ¿La falta de control o el monitoreo o la imposibilidad del doble voto para los representantes del oficialismo? Ninguna de esas dos cosas. Nosotros no pudimos obtener una prueba. Para usted acusar a alguien, procesar a alguien o destituir a alguien, precisa una prueba. El único que la pudo obtener, porque pudo hacer las escuchas telefónicas, fue el juzgado del crimen organizado. Le llevó 3 años esas escuchas, hasta que obtuvo la prueba y ahí procesó. La investigación de ACE, que yo la leí toda, llegaba hasta ciertos límites, me parece, capaz, pero con eso no. En un Estado de Derecho no podemos avanzar más. Así que allí no hubo tampoco un error de control, de usted, de monitoreo. No, el control de un organismo como ACE, que es una cosa monstruosa. Fíjese que se contaba una anécdota el otro día en el llamado a sala, cuando la doctora María Julia Muñoz accede al Ministerio de Salud, le pregunta al ministro saliente cuántos funcionarios tenía. Todavía no estaba ACE separada como está ahora. ACE era una unidad ejecutora. Y él le dijo aproximadamente 14.000. Y cuando llegó fin de mes pagaron 24.000 sueldos. Quiere decir que ese monstruo, que además está desparramado en el país, no es sencillo de controlar. Y más cuando estamos dando una batalla por la descentralización. Entonces... pudo haber habido alguna falla de gestión, alguna falla de control, pero una cosa es eso y otra son los delitos. Y para los delitos se precisan pruebas. Y el único con condiciones de obtener la prueba fue el juzgado, porque hizo las escuchas telefónicas. Bien, senadora, ya sobre el final. A ver, usted en más de una oportunidad se ha declarado como una oficialista plus, de alguna manera. Soy. ¿Sintió en algún momento la soledad del poder o eso es un mito? Hubo cosas en las que me hubiera gustado que cuando me bato por una idea, una ley, los beneficiarios no lo vieran con la naturalidad de un derecho y punto, sino que pudieran manifestarlo. Al fin vino uno que me contempló. Gratitud. Al fin existo, como me dijo un ciudadano venezolano hablando del gobierno de Chávez. Yo no existía, pero lo que le agradezco a este gobierno es existir. Entonces, he tenido respuestas de esas en la población uruguaya, pero a veces uno se pregunta si todo lo que el esfuerzo de gobernar, porque yo siempre digo esto, gobernar el gobierno tiene cosas muy ingratas, ¿no? Y uno nunca puede resolver todos los problemas. A veces hay problemas que o por razones económicas, por razones jurídicas. Fíjese que nosotros mañana o hoy hay una entrega enorme de maquinaria vial a las intendencias para la caminería rural. ¿Por qué es en esta fecha? Y porque nos tiraron abajo una parte del ISIR. Alguien se le ocurrió que era inconstitucional, hizo el trámite y perdimos 2 años. Entonces, eso es una ingratitud para el que está gobernando. Aunque después buscamos la vuelta, le pusimos el otro, lo sacamos y ahí está la máquina. Pero perdimos 2 años, ¿entiendes? Lo más lindo de la política es la gente. Porque la gente tiene un sentido común y uno aprende de la gente. Y ya sobre el final del periodo, ¿en qué facetas, digamos, de sus creencias cree que ha evolucionado más? Bueno, yo aprendí a conocer la maquinaria del Estado desde que estoy a nivel parlamentario. Y yo cuando ingresé en la Cámara de Diputados me metí en la Comisión de Presupuestos, aunque estaba en la oposición, porque siempre había escuchado
un dicho que se le atribuía a Ferreira Lunate, que parece que le recomendaba a los diputados nuevos que entraran en presupuesto para conocer el país. Y es verdad, porque uno ve cómo funciona por lo menos todo el aparato central y los organismos desconcentrados. Y después me metí sistemáticamente en todo el proceso de las empresas públicas y bueno, y aprendí una cantidad de cosas. Y tengo claro cosas que todavía hay que modificarle a esta institucionalidad. La madre de todas las reformas. No, se han hecho muchísimas. No hay una reforma que abarque todo. Eso es un mito que no sé de dónde salió. Nosotros hicimos muchísimas reformas del Estado. Reforma del Estado es la reforma tributaria, es la reforma de la salud. Es lo que hicimos con la ventanilla única, con el estatuto del funcionario público. Lo que pasa es que cada uno de esos escalones, estuvimos 1 año y medio discutiendo el estatuto del funcionario público. Bien, y ahora sí la última. ¿Tiene tarjeta de crédito ahora? No, pero voy a tener que sacármela porque vino la ley, es decir, me voy a tener que abrir una cuenta en el Banco República porque yo soy oficialista plus también para eso. Entonces el banco para mí más seguro es el Banco República. Y una tarjeta de débito me voy a sacar. Crédito no quiero saber nada porque uno termina gastando más de la cuenta. De débito, voy a poner ahí la plata de mi sueldo y de ahí gastaré. Senadora, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma, entre otras cosas, vamos a ver qué respondieron algunos de los candidatos a las preguntas que nuestro programa les hizo y también cómo está viendo el sindicato policial, bueno, este hecho a propósito de 1 año de lo que sucedió allí en Pocitos, los cambios que ha habido en la Policía Nacional sobre eso. Ya venimos. Seco y en un mundo de agua que prefiere que lo denominen tierra. Caminando Con Pereira también en el programa de hoy. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Se cumple mañana 1 año del trágico asalto a la sucursal del Correo en el barrio Pocitos. Incluso habrá un reconocimiento por parte del ministro del Interior, Sí. Eduardo Bonomi. ¿Es verdad? Vamos a conversar con los sindicatos policiales. ¿Qué cambió de aquel entonces a hoy? ¿Cómo recuerdan ese episodio? Marcó sin dudas a la policía de Montevideo. Bueno, será parte de lo que conversaremos con el sindicato policial aquí en Entre Líneas. A ver qué pasó con ese famoso protocolo de acción que se reclamaba, entre otras cosas, candidatos que no contestaron. Exactamente. 3 sería Tabaré 3. Vázquez, Pero Bordaberry y Rafael Fernández. El resto contestaron y vamos a compartir todo esto. Bueno, eso vendrá en los próximos minutos también aquí en nuestro programa. Y ahora, si me acompañan, con muchísimo gusto vamos a recibir a la senadora Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, senadora, tanto tiempo? Buenas noches. Bien. Bueno, aquí andamos en esta recta. En la recta casi, Final, ¿no? sí. A propósito de esta recta, ya no apuestan, dicen, ni una torta frita por Tabaré Vázquez, por el triunfo de Tabaré Vázquez. ¿Daña la carrera electoral? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Y muchas gracias, como siempre, por la compañía. Vamos a hablar esta noche, entre otras cosas, de campaña electoral, de campaña política. Cada vez falta menos, nos vamos acercando de a poquito al 26 de octubre. Y vamos a conversar con el oficialismo en este caso, cómo está viendo el Frente Amplio la marcha de esta campaña, lo que dicen las encuestas, cómo va el gobierno. Qué mejor de conversarlo con la primera senadora y también los dispositivos de seguridad para los policías. Es un buen momento, 1 año para recordar aquel episodio y ver, en definitiva, cómo están los efectivos de la Policía Nacional en ese sentido. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Entre Líneas le consultó a los candidatos presidenciales sobre diferentes temas, algunos de impronta presidencial, otros sobre un eventual gobierno. La mayoría contestó y vamos a compartir las respuestas, algunas muy interesantes, aquí en nuestro programa. Bueno, desde ya les anticipo que hay algunos candidatos que, bueno, no respondieron a estas consultas. Capaz que ya es bueno, Daniel, ir adelantando. Hay 2 senadoras del oficialismo, con la senadora Lucía Topolansky. En segunditos conversamos con la legisladora del MPP. También en nuestro programa sobre el final del mismo, ley de inclusión financiera, qué pasa con ese eventual default de la República Argentina y su impacto acá en Uruguay, qué dicen las cámaras. Bueno, vamos a conversar
con el presidente de la Cámara de Comercios, con Pereira, a propósito de ese impacto y también estas afirmaciones que ha realizado sobre la normativa de inclusión financiera que él dice es una especie de gran hermano. Ya ha tenido respuesta del gobierno, del propio ministro de Economía. Vamos a conversar.